Nos vamos con el profesor y abogado Richard Painter. A propósito de lo que vamos a hablar, Estados Unidos ya va a devolver más de $6,000 millones a Irán como parte de los nuevos acuerdos. ¿Por qué llamamos al señor Painter? Porque él es un abogado de ética de la Casa Blanca. Es profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota. ¿Qué fue lo que pasó? Lo comentamos muy temprano. El presidente Trump se ganó $1,000 millones en una operación de criptomonedas. Y esa es la primera pregunta, Esther, para el profesor Painter. ¿Hay antecedentes de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos ganándose $1 billion? Good morning, Mr. Painter, and thank you so much for being here today on our show. Yes, thank you for having me. So we wanted to begin by asking you, is there a history of a sitting president who has gained more than $1 billion? Never have we had a president with such enormous financial conflicts of interest with official duties since the Civil War. We had very early presidents in our history who had large plantations with slave labor, which certainly was a conflict with their duty to address the slavery question in the United States. But since the Civil War, we have not had any president with a significant personal financial conflict of interest with their official duties until President Trump was elected in 2016. In his first term, he had some significant conflicts of interest, but now in his second term, the presidential conflicts of interest are on a much grander scale. Nunca ha habido un presidente con estas finanzas tan complejas y tan enormes como el presidente Donald Trump desde la guerra civil. Nos dice que antes de la guerra civil sí se había presentado este conflicto de interés, pero nos dice que después de la guerra civil no había un mandatario que pues tuviera un conflicto de interés entre sus finanzas con sus funciones oficiales. Ya lo habíamos visto en el primer periodo del presidente Donald Trump, donde había un interés significativo y ahora son mucho más grandes en este segundo periodo. Esther, el presidente Trump, antes de ser presidente, era un empresario, un hombre de negocios en el sector inmobiliario, un empresario exitoso en muchos fondos de inversión que manejaba. ¿El hecho de ganarse $1,000 millones siendo presidente tiene algún impedimento ético o legal? President Trump was already a very successful businessman before he got into the presidency. But does him gaining $1 billion, does it present some sort of ethical impediment or ethical or legal impediment? President Trump was a successful businessman in real estate, in casinos, hotels, golf courses, condominium buildings. His successful business empire was in real estate. In his first term, his real estate empire presented serious conflicts of interest with his official duties. But now in his second term in office, we see that President Trump is making enormous amounts of money in completely different industry sectors. For example, he has made $1 billion or more in cryptocurrency, even though only 5 years ago he described cryptocurrency as a scam. He is making money in social media and now wants to go into nuclear fusion. All of these are areas of the business that are very much impacted by the decisions he makes in the presidency, and they present a very serious conflict of interest.
Nos dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de ser mandatario, por supuesto que era un hombre de negocios muy exitoso, pero en el ámbito de los bienes raíces. Entonces era exitoso con los casinos, con los hoteles, con los campos de golf, con los condominios, y tenía un imperio montado en este sector de los bienes raíces. Pero nos dice que en el primer periodo de su presidencia, su imperio presentó este conflicto de interés con sus deberes oficiales, y ahora en este segundo periodo de Donald Trump está haciendo mucho dinero en otras industrias y sectores. Entonces nos da el ejemplo de los $1.000 millones en ingresos que tuvo por las criptomonedas, cuando hace 5 años dijo que eran una estafa. También vemos que está ampliando sus negocios a las redes sociales, ha mostrado interés en la fusión nuclear, y son negocios que se pueden impactar por las decisiones que él toma en la presidencia. Entonces, pues nos sugiere que sí ve un conflicto de interés. Con las elecciones de medio término, Esther, ¿podríamos ver al Congreso, eventualmente si llegaran más demócratas, citando al presidente o investigándolo con este tema? With the midterm elections that are coming up, do you think that we could see the Congress maybe ordering a subpoena or investigating the president on this issue? Well, we'll see. First of all, who has control of Congress next year? Surely the Democrats, if they get control of one of the two houses of Congress, will demand more information about the president's financial conflicts of interest. Although I should emphasize that we do not have a federal statute that prohibits presidential conflicts of interest. We should have passed such a statute in 2021 after President Trump left office. And I urge that we pass a statute that would prohibit financial conflicts of interest for the president, vice president, and members of Congress. But there was opposition in both political parties, including the former Speaker of the House of Representatives, Nancy Pelosi, who did not want to prohibit members of Congress from trading in stocks while in office. So this is a serious problem, and we need to persuade both political parties to be committed to solving it with legislation that bans conflicts of interest for high-ranking elected officials. Pues lo que nos dice es que no hay leyes en los Estados Unidos que prohíba este conflicto de interés. Nos dice que se quiso presentar en el Congreso de los Estados Unidos, pero no ha habido un compromiso de ambos partidos políticos para poder, prohibir esto. Entonces, ese es el problema y el vacío legal que hay en los Estados Unidos en este momento, que simplemente los miembros del Congreso no tienen ningún interés tampoco en prohibirlo, como nos pone el ejemplo de Pelosi, que tampoco quiso hacerlo porque no quería prohibir a los congresistas en que invirtieran en la bolsa. Entonces, ese es el problema que hay ahora mismo en ese país, que esas personas elegidas por voto popular, sí pueden tener ese conflicto de interés porque no está prohibido en los Estados Unidos. Como él dice, no hay una legislación clara sobre el conflicto de intereses en estos casos. Pero algunas personas están llamando esto el mayor caso de corrupción en la historia de los Estados Unidos. ¿Él lo ve así? As you just said, there is no clear legislation on conflict of interest. However, many people are calling this the biggest corruption scandal in the history of the U.S. Do you agree with this? Well, this is certainly a very serious problem in the United States when the president of the United States can make $1 billion in cryptocurrency alone. When only 5 years ago he said that cryptocurrency was a scam. I testified in front of the U.S. Senate Banking Committee about this last July, and some of the members of the committee were willing to take this issue seriously. Others were not. But I want to emphasize how vitally important it is that Congress pass laws prohibiting financial conflicts of interest for presidents, vice presidents, and members of Congress, and that we have had a failure to do so at the highest levels of both political parties, even though President Trump, by far, has worse conflicts of interest than any other president since the Civil War.
Well, thank you so much for your time in Caracol Radio, Mr. Painter. It's been a pleasure having you today on our show. Well, thank you. Bueno, nos dice que sí es un problema serio en los Estados Unidos cuando un presidente solo con criptomonedas gana $1.000 millones. Entonces nos cuenta que él testificó, de hecho, sobre esto en el Congreso en julio. Había unos miembros del comité que estaban analizando el tema que querían tomar esto en serio, otros no, pero quiere enfatizar en la importancia de que el Congreso de los Estados Unidos pase leyes para prohibir que el vicepresidente, el presidente y los miembros del Congreso pues digamos tengan este conflicto de interés con sus finanzas, pero han fracasado en hacerlo y en el más alto nivel de ambos partidos no han querido y no se han comprometido con el tema. Pero también quiere aclarar que de lejos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el caso más serio en el que se presentan estos conflictos de intereses después de la guerra civil. Mire, Félix, el presidente de la compañía número 1 de Colombia, que es Ecopetrol, está en problema, entre otras cosas, por un apartamento que se considera, se lo dieron muy barato, ¿no? Una ganga de apartamento, ¿no? Ese es un tema de, no me acuerdo, $1.000 millones o 1.200 mil. Pero piense usted en cualquier país, no solo en Colombia, un presidente en ejercicio que monte un negocio legal, porque lo que montó Donald Trump es legal, una criptomoneda. La monta y se gana $1.000 millones. ¿Qué pasaría en cualquier país con que un presidente en ejercicio se ganara $1.000 millones? O menos, 50, o 10, o 1. Claro, sí, lo que pone, inmediatamente se recurre, y con razón, a que no hay una línea clara sobre el conflicto de intereses, y ponen el nombre de Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi dicen que se ha enriquecido también a través del tema de acciones, y muchos dicen que eso gracias a la información privilegiada que tienen los senadores y congresistas de los Estados Unidos, y que muchos de ellos, que no tienen un sueldo que se corresponda con el ritmo de vida que llevan, aparecen siempre mencionados en este tema. Además, con el tema de la criptomoneda hay una cosa muy curiosa, porque las ganancias son esas que se está diciendo de $2.2 millones, y curiosamente los inversores, la mayoría de los inversores, entre todos han perdido $2.000 millones. No, eso va a ser un lío, ¿no, Félix? No legal, sino ético, ¿no? Sí, pero es que por ahí ya eso no pegó, como decían acá en la costa, eso no pegó. Y legalmente, obviamente lo que dice Juan Esteban es el problema que podrían enfrentar. Que llegue el cambio en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo en la Cámara, que los comités que hoy controlan los republicanos pasen a manos demócratas y ellos empiecen a abrir investigaciones. Que no necesariamente lleguen a una decisión final, pero sí empiezan a empapelar el tema. Y además, Julio, el otro problema es que el presidente Trump, yo recuerdo de 10 discursos, pongámosle 9 u 8, siempre dice que hay que invertir en criptomonedas, incentiva constantemente el discurso sobre este tema, se ha reunido con empresarios del tema, y con todo este informe de más de 900 páginas, porque es un informe muy extenso, pues obviamente quedan muchísimas preguntas. Bueno, gracias. 1.000 palos.